Hola Paticas Caliente, hoy estamos acá viendo la vida y obra de José Gregorio Hernández. Una muchacha nos va a explicar, la anfitriona de acá, la vida de él en detalles. Esta es una exposición que se está realizando aquí en el Trasnocho, en Paseo Las Mercedes, en Caracas, Venezuela. No se la pueden perder y si se la pierden, bueno, síganla por el canal, ¿ok? Síganmelo, bueno. Que mira al santo, haciendo referencia a todas las obras artísticas, por así decirlo, que nacen luego por la devoción que existe en los venezolanos gracias a él, ¿no? En Venezuela la devoción a José Gregorio sigue expresándose en diversas manifestaciones culturales y religiosas, desde los coloridos letreros de los autobuses hasta los murales en paredes de la ciudad, pasando por los altares domésticos, adornos con flores y velas, y todas las expresiones artísticas y religiosas son un homenaje a la venerada figura. Asimismo, bueno, como lo podemos observar, hay anécdotas en las que se cuenta que le gustaba estar cerca de sus pacientes, es decir, trabajaba muy de cerca con ellos, que por cierto se dice que él casi no usaba el estetoscopio, porque no le gustaba le gustaba estar un poco más en contacto con ellos. Se dice que él usaba un pañito en la que colocaba el pañito en donde el paciente pudiera estar sintiendo alguna dolor, y él colocaba su oreja como para decir o para estar allí más cerca, y no por cualquier cosa, bueno, era llamado o él lo conocían como por ser el doctor que reconocía más, que diagnosticaba más fácilmente las enfermedades, es decir, un gran doctor. Y este mismo deseo de estar cerca del pueblo, yo digo que es lo que caracteriza al mismo pueblo años después y sigue pasando de generación en generación. Se pueden observar acá por lo menos este mismo deseo del mismo pueblo de reflejarlo, de seguirlo sintiendo cercano. Para eso creo yo que hacen las diferentes manifestaciones. Se pueden observar en busetas o en autobuses, como se dibujan, en murales, en farmacias. Este es el de la pastora, por acá vivía ahí. Sí, al frente está su casa, justamente al frente está. Miren, vallas publicitarias. En vallas, así mismo. Dibujos en la calle. Así mismo, este es el mural que se realizó, de hecho, para el día de su beatificación, se expuso y se reveló en la capilla del Colegio La Salle, donde este luego es trasladado a Ignoto. Y asimismo, bueno, un sinfín de obras artísticas que se dedican a su memoria. Por lo menos está mucho en la Candelaria, hecho con pura blisters de medicina, correcto. Había muchísimos de ellos. ¿Queda alguno que otro? Sí, exactamente. De hecho, por allá a veces se ve uno. Y así mismo, bueno, son diferentes piezas artísticas que la gente realiza. Bueno, de hecho, esta es una capilla en la que ahorita vamos a ver más. Es una capilla de piedra en la que realiza Juan Félix Sánchez. Esta es una de las capillas dedicadas a él. Ahorita la vamos a ver un poquito más, en la que la hacen en cuchillos en estado medio. Así mismo, una de las capillas que realiza de piedra dedicadas a él y a su memoria. Asimismo, bueno, les invito a seguir en nuestro panel llamado Gratitud y Memoria. Es este mismo deseo que sentía la gente de seguirlo manteniendo presente, por así decirlo, de alguna manera. Al igual que las obras de arte, el pueblo ha construido pequeñas y grandes obras de arquitectura como manifestación de su devoción a José Gregorio. Los pequeños altares armados en esquinas de una habitación, en las capillas, las iglesias, construidas en lotes tanto urbanas como rurales,
Y los monumentos erigidos como plazas o parques son todos frutos de una creatividad popular o formada que se alimenta por un auténtico sentido religioso. Así la fe se hace espacio habitable que trasciende la historia, convirtiéndose en patrimonio cultural. Acá, como les mostraba, la capilla de piedra construida por Juan Félix Sánchez. Esta, de hecho, queda en Tejía, y la segunda que realiza es en Mucuchíes. Él ha realizado en compañía con su esposa. De hecho, las palabras de Juan Félix Sánchez, hay gentes que les gustan las iglesias, parejitas, lustrosas, muy bonitas, pero a yo me gustan las cosas feas. A Dios, así sea una iglesia de oro, es igual que una de piedra, y quizás agradezca más de una iglesia sencilla, pero hecha con buen sentido. Estas fueron palabras del mismo autor, por así decirlo, que realiza esta capilla, y así mismo hay distintas. Esto por lo menos queda ¿En Trujillo? No, esta queda en el Vigía. Ah, en el Vigía. En el Vigía, exactamente. Esto, bueno, La Candelaria. Así mismo. ¿Y está la casa? La casa de la pastora, que ahora es casa museo. Casa museo. Exactamente. Y así mismo, bueno, este sí que es mismo. Ese es hipnosis, que me salen todos los libros. Exactamente, así mismo la gente acá, bueno, en la Candelaria también había un sinfín de placas de agradecimiento, de exvotos, donde la gente le agradece por el favor concedido y todo esto, ¿no? Hay millones y millones de plaquitas que en realidad yo creo que sería difícil como que contar en algún momento o llegar a saber, pero es por esto mismo, el mismo deseo de la gente de estar agradecidos con él, de seguirlo teniendo presente, ¿no? Sí. Un hombre sencillo, inteligente y moderado sigue presente en cada placa y en cada altar de cada familia. El pueblo venezolano, independientemente de su posición social, condición económica o convicciones ideológicas, no permitirá que olvidemos a este hombre cuya humanidad trajo y trae tanto orgullo. Y asimismo, como hay millones de plaquitas que muchas veces quizás ni siquiera conozcamos cuántos milagros quizás ha realizado, pero hacía falta un milagro que fuera aceptado por Roma, por la Iglesia en el Vaticano, para poder aceptar su beatificación o conceder su beatificación. No sé si han escuchado el milagro de la niña Yatsuri Solórzano. El 10 de marzo del 2017, ella en el estado Guárico iba con sus padres en una moto y unos delincuentes deciden interceptarla para robarle la moto a sus padres. Ella recibe un disparo en la cabeza, por lo que posteriormente necesitan trasladarla 4 horas en una lancha para llegar al primer centro médico, al primer centro asistencial, donde allí, bueno, por la realidad le toca esperar 48 horas para su intervención médica, en la que luego de su operación, el neurocirujano que la opera, él dice que el milagro comenzó a ser evidente luego de que una semana después de su alta, ella comienza a caminar sin problema, con una sonrisa. Esto, bueno, uno puede verlo como algo increíble, ¿no? Porque ella pierde muchísima sangre, masa encefálica, en la que uno puede decir, bueno, realmente un milagro, ¿no? Su beatificación se celebró el 30 de abril del año 2021 en la capilla de Lázaro Amoncará. Ya va, toma. Acá. Listo, corazón. Ok, bueno, acá se puede evidenciar la foto de lo que fue el momento de su beatificación. Esta es la niña Yatsuri Solórzano, está acá, y bueno, acá cuando le están realizando, estuvieron presentes el monseñor, el nuncio apostólico en ese momento que estaba acá en Venezuela. Casi todos los venezolanos conocemos al menos una historia de cómo José Gregorio intercedió por su enfermedad o de un favor que concedió. Su fama milagrosa comenzó desde el momento de su muerte.
Su vida de fe, su excelencia como médico y su cercanía a los enfermos generaron una devoción popular casi instantánea en el país. Bueno, asimismo, no solo en Venezuela los invito a continuar, sino esto ha trascendido, o su devoción ha trascendido muchísimo más allá, alrededor del mundo, ¿no? Una devoción que se va sin fronteras. Actualmente en estos punticos donde vemos es donde están las reliquias, donde existe una devoción a José Gregorio, que una vez se pudiera decir, o bueno, en tiempos antiguos se pensaba que esta devoción existía solamente en Colombia y Ecuador porque existían ya capillitas dedicadas a él, pero la verdad es que no, es que la devoción se ha ido muchísimo más allá, incluso alrededor del mundo, en otros continentes, por lo menos en el continente europeo, vemos donde está Francia, Italia, España, Portugal, Irlanda, hay devoción, es decir, personas deseando que llevaran sus reliquias, porque ya existía devoción a él. Asimismo, bueno, en Filipinas, Australia, en el otro lado, también existe, es decir, esto es una devoción que se ha extendido muchísimo más allá. Incluso, bueno, luego de la diáspora que ha existido acá en Venezuela, pero se dice que antes de eso ya existía esta devoción. Yo me atrevería a decir también gracias a los viajes que él estuvo realizando, él hizo varios viajes. Entonces, bueno, de hecho su devoción nació espontáneamente del pueblo, inmediatamente después de su muerte, antes de cualquier reconocimiento eclesiástico, y está arraigada en toda Venezuela, independientemente de su condición social o económica, desde mediados del siglo XX. Hay constancia de su fama y devoción no solo en las vecinas de Colombia y Ecuador, sino en otros países y continentes. Así como ya les acabo de explicar, entonces puede observar una imagen, una pieza artística de Olivares, el artista venezolano que realizó para él en el año 2020. Y bueno, ya para concluir o para terminar, encontraremos un pequeño resumen de lo que fue el recorrido, ¿no? Basándonos en el Evangelii Gaudium, una encíclica realizada por el Papa Francisco, en la que hemos tomado 4 puntos de allí para relacionarnos con la vida de José Gregorio, comenzando con una concepción unitaria de la vida en estrecha comunión. Muestra con evidencia cómo para José Gregorio Hernández Cristo es todo en todos. Pues que les comentaba de que para él no existía una cosa desligada de la otra, sino que todo era uno solo. La unidad sobre el conflicto, todo estaba unido, desde la Santa Misa y el Rosario en iniciar el día, pasando por sus clases, investigaciones, consultas médicas, hasta su incidencia en la vida pública. Esta unidad le permitió desarrollar una capacidad para dialogar con todos, sin caer en diatribas o conflictos. Recordando la anécdota que les hacía con el doctor Luis.
evidenciar cómo la vida de José Gregorio estuvo muy arraigada con su vida humana, con su vida a nivel científico, con su vida a nivel académico. Es decir, para él esto estaba muy desligado. No podía existir un científico sin además ser cristiano, ¿no? Sin además tener su fe presente en su vida. Él, siendo bachiller en el año 1882, emprendió a ser sastre para elaborar sus propios trajes. Es decir, estuvo cerca de la gastronomía criolla, es decir, este era un hombre, que digo yo, multifacético. Le gustaba realizar sus mismos trajes, sus batas. Además de esto fue bailarín, también le gustaba echar sus pasitos de baile, coloquialmente llamándolo, ¿no? También le gustó incursionar en la gastronomía, fue carpintero para afirmar su fe en Jesús y dio clases a estudiantes de bachillerato, es decir, por todas las áreas de su vida él quería tener presente a Jesús. Asimismo, fue virtuoso amante del baile, como ya les dije, y además de esto también fue artista, le gustaba la pintura y decía que le gustaba retratar cuadros de la Virgen María. A nivel científico, formó parte de un grupo de brillantes médicos e investigadores venezolanos de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Formado en las escuelas de medicina más avanzadas de la época a nivel mundial. Sobresalió en Venezuela por su trabajo en el área de bacteriología, histología y fisiología. Asimismo, inauguró la primera cátedra y laboratorio en Latinoamérica. Por esto es considerado el padre de la medicina experimental venezolana. Él fue un gran científico, la verdad. Se decía que fue uno de los, bueno, como allí lo dicen, uno de los creadores de los primeros laboratorios. Pero lo que él lo mantenía centrado, por así decirlo, era esto mismo, como lo repetía, lo de la fe, ¿no? La mayoría de los científicos en ese entonces eran ateos, bueno, incluso ahora, pero él destacaba porque él no era así, él apoyaba mucho la teoría creacional. A nivel académico, sus cualidades como profesor de la UCB le hicieron merecedor de ser miembro fundador de la Asociación de Medicina en Caracas, luego de la Academia de Medicina y merecedor de la Medalla de la Instrucción Pública. Son numerosas las anécdotas de dedicación hacia sus estudiantes en las enseñanzas de la teoría y la práctica. Esa pasión y ese deseo que él también tenía por enseñar lo destacaba mucho. Por eso, como se comentaba, los mismos estudiantes lo aclamaban, deseaban que sea él que diera clase. Y como una anécdota, por acá encontramos el doctor Luis Racetti, en ese tiempo era muy amigo de él, pero él apoyaba mucho la teoría positivista. Él era ateo 100%, a diferencia de José Gregorio, como les he comentado. El doctor Luis Racetti en ese momento estaba luchando porque el grupo de médicos de ese entonces apoyara su teoría. Pero José Gregorio no estaba de acuerdo, como les he comentado, y él le responde de la siguiente manera: más si alguno opina que esta serenidad, que esta paz interior de que disfruto a pesar de todo, antes que la filosofía, la debo a la religión santa que recibí de mis padres, en la cual he vivido y en la que tengo la dulce y firme esperanza de morir. Le contestaré que todo es uno. Yo soy creacionista, se limitó a decir José Gregorio, es decir, él no quiso entrar en conflictos. Para él no existía dejar en un conflicto o crear un conflicto con el doctor Luis Racetti, sino que él seguía manteniendo su postura, su teoría, pero asimismo sin entrar en debate, por así decirlo. Esto lo hace ver como, bueno, en realidad un gran hombre, ¿no? Bueno, continuamos por acá. Este panel es llamado La vida es vocación. En su vida se evidencia la obediencia absoluta y radical al designio de Dios, que parte de una fe inculcada por sus padres, madurada en su juventud y siempre probada por su estado de salud y entorno adverso a la fe.
Intenta en varias ocasiones vivir como religioso, ingresando en el monasterio o en el seminario, pero aunque no logra por su salud, acepta vivir como laico consagrado al servicio de los más necesitados. Era un hombre contemplativo de Eucaristía y rosarios diarios. Además, perteneció a la tercera orden franciscana. Acá se puede observar una imagen de cuando él intenta ingresar o cuando ingresa a la Cartuja de Farneta en Italia, como les comenté, en la que un año después, por problemas de salud, le toca regresar. Se dice que al momento de su regreso a Caracas, esto a él lo afectó mucho, porque en realidad él tenía un deseo de entregar su vida y él pensaba que su vocación era esa. Estaba llamado a esta vida de contemplación, de esta vida, ¿cómo decirlo?, de pobreza. La Cartuja, yo no sé si ustedes han escuchado de esto, es un monasterio en el que viven completo claustro. Allí ellos no tienen contacto con absolutamente nada del exterior. De hecho, allí mismo ellos cosechan sus propios alimentos, sus medicinas. Ellos no tienen ningún tipo de contacto con el exterior. Entonces era una vida completamente distinta, por así decirlo, extremista, me atrevería a llamarlo, pero eso era lo que él tenía, ese deseo de asistir. Tristemente, bueno, cuando llega el invierno, su cuerpo no resiste el frío y esto, por eso él enferma, está enfermo, y por así decirlo, el coordinador, si me atrevo a llamarlo, en ese momento decide regresarlo a Caracas, en la que, como les explicaba, para él fue muy fuerte porque él se desprendió de todo. Cuando él se va, él entrega todo a los pobres, lo dona. Y bueno, él comenta: nadie comprende lo que sería para mí tener que regresar a Caracas después de haberme desprendido de todo y verme obligado a seguir la vida de antes, pero que en todo se cumpla la voluntad del Señor. Para ese entonces él era muy amigo del obispo Monseñor Juan Bautista Castro, quien era como su guía espiritual, su asesor, el que lo ayudaba a ver las cosas como desde otro punto de vista. Él le comenta: pon tu vocación en un platillo y coloca en el otro las necesidades de Venezuela, que hoy más que nunca necesitan hombres ejemplares como tú. Donde quiera que se inclinen los fieles, vea la voluntad de Dios y sígala. Esto para él como que fue un clic, porque lo hizo, bueno, es cierto, ¿no? O sea, ya yo sé que por acá es donde me están necesitando, y quizás esa era la vocación a la que estaba siendo llamado. Para él la relación que tenía con Juan Bautista Castro era muy importante, por eso lo ayudaba como que a ver todo desde otra perspectiva. Bueno, continuando. Entendemos que José Gregorio, como se le dice también comúnmente, el médico de los pobres, era un médico que estaba siempre atento y presente a todo. También se le llama el médico de la paz, gracias a que a finales de la Primera Guerra Mundial, el día 28 de junio de 1919, esto fue un día justamente antes de él morir, él dijo este día, ¿no? Doy mi vida por la paz en el mundo. Ese mismo día se firmaron los acuerdos de Versalles para dar fin a la guerra. Y el día siguiente, el 29 de junio de 1919, ocurrió el accidente en las calles de Caracas, donde murió atropellado por un automóvil. Es decir, es como que Dios lo escuchó, ¿no? Quizás... exactamente, Dios lo escuchó, y quizás uno puede decir: wow, uno se sorprende porque en este momento, por así decirlo, en la actualidad, muy difícilmente cualquiera puede decir estas palabras, o quizás lo dice por decirlo, ¿no? Uno no llega a creer que esto pueda resultar así, pero es como que la voluntad de Dios era distinta, ¿no? Sí. Y unos podrán decir que se fue muy joven, que quizás no debía haber muerto tan rápido, ¿no? Pero bueno, la voluntad de Dios era llevárselo, y quizás ayudar mucho por la intercesión de los venezolanos, como así ha sucedido
¿no? Ante el actual escenario bélico que todos conocemos y vivimos de todos modos, recordar al beato José Gregorio Hernández, que ofreció su vida por el fin de la guerra en Europa en la Primera Guerra Mundial, tiene un profundo significado. Su testimonio nos recuerda que no podemos trabajar por la paz de la misma manera que los que hacen la guerra. Estas son palabras del Monseñor Edgar Pérez Paro. Y bueno, esto nosotros mismos nos hace como que pensar, reflexionar cómo estamos viviendo nosotros ahora. O sea, somos capaces nosotros quizás entregar nuestra vida por nuestra nación siquiera, o por el mundo, así como lo hizo él. Quizás ahora no ser tan radical, ¿no? Por así decirlo. Pero la vida de él era así. La vida de él era que iba un poquito más allá, no solo en sus narices, por así decirlo. Él no observaba nada más lo que estaba a su alrededor, sino un poquito más allá. Los invito a continuar. El título de la exposición es El médico del pueblo, la vida y obra de José Gregorio Hernández. Esta iniciativa, la iniciativa de la exposición, nace por el deseo del Papa en este tiempo de seguir los movimientos eclesiales, al deseo, las órdenes de los monseñores, de los obispos. Y bueno, a petición de él, realizamos esta exposición en conjunto de las personas que están llevando la causa, de la beatificación, de la canonización del culto. Y bueno, en compañía de Monseñor Baltasar Gómez. De hecho, estas son unas de sus palabras. El día de la beatificación significa el turban del corazón. Antes que la villas, porque la fe se lleva primero en el alma. Es la fiesta del santo del pueblo, del médico de los pobres. Es la fiesta del santo fiel de Dios, el que sufre, ama y espera. Pero la fiesta no es solo para los católicos ni para todos los venezolanos. Es también para los hombres y mujeres de los pueblos, lenguas y culturas. El beato José Gregorio nos hizo comprender que la bondad, el amor y el servicio no tienen fronteras. José Gregorio es de todos y para todos, un símbolo en sí mismo y un desafío de nuestra responsabilidad por el bien común de nuestra nación de hoy. Bueno, esta exposición nos lleva un poquito a ver cómo llevaba su vida diaria y asimismo, bueno, cómo era capaz de unir su vida como cristiano, como médico, como científico. Para comenzar, nos vamos un poquito atrás, comenzamos por así decirlo de atrás para adelante, porque este es un hecho que nos marcó a todo el país, que fue la muerte del fin de su vida terrenal. José Gregorio Hernández muere acá en Caracas en un accidente que hubo en La Pastora, y se dice que para ese entonces había 100.000 habitantes en Caracas, donde un tercio
o 30.000 personas fueron los que asistieron a su funeral. Esto se dice que ningún líder político de otra índole en la historia de Venezuela aglutinó tanta gente como para lo que fue ese momento. Sí, el pueblo, por iniciativa propia, decidió sacar el féretro o el ataúd del carro fúnebre para decidirlo llevarlo en sus hombros hasta el cementerio, 4 kilómetros. Acá se pueden observar imágenes de lo que fue su funeral, donde el pueblo mismo llevaba a José Gregorio en sus hombros, y lo que replicaban una y otra vez era José Gregorio es nuestro, es decir, el sentir del pueblo venezolano era eso, ya lo sentían de ellos. Entonces, fotos de Caracas, bueno, en esa época, y algunos reseñas de periódicos para ese entonces. Las palabras de Rómulo Gallego fueron: no era a un hombre al que enterraban, era un ideal humano que pasaba en triunfo y en pos de su féretro. Todos experimentamos el deseo de ser buenos. Estas son palabras de Rómulo Gallegos. Bueno, asimismo los invito a continuar, donde ya conocemos un poco de la biografía de él desde sus inicios. Él nace el 26 de octubre en un pueblo llamado Ignotú, en el estado Trujillo. Nace de una familia pobre, por así decirlo, que su madre, llamada Josefa Antonia Cisneros, y su padre era Benigno María Hernández. Acá podemos observar una foto del día de su confirmación, donde todavía estaba pequeño. La realidad para Venezuela y para los pueblos, por así decirlo, del interior del país era complicada, era bastante difícil, ¿no? Por lo que el padre de José Gregorio, al cumplir los 13 años de edad, decide enviarlo a Caracas para que comience sus estudios. Allí comienza a estudiar en el Colegio Villegas, donde posteriormente ingresa en la Universidad Central de Venezuela en el año 1882 al 1888, donde se gradúa como médico. Allí recibe su título como doctor de medicina, y en el año 1889 es consagrado a la Orden Franciscana Seglar. En el año 1889 a 1890 decide realizar su primer viaje a Berlín y a París para comenzar a especializarse. Es decir, allí él comienza a realizar este deseo por seguir aprendiendo más. En 1891 comienza como profesor universitario en los departamentos de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología, y es el primer laboratorio que se realiza en Latinoamérica en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, en el 1908 él ingresa a la Cartuja de Farneta en Italia. Esto es un monasterio, por así decirlo, donde está en completo, donde decide como que entregarse por el deseo que él tenía, o ese deseo que él sentía de entregar su vida a alguien más, a Cristo. Él decide dejarlo todo e ingresar allá. En el 1909 abandona la Cartuja por problemas de salud y regresa a Venezuela, donde ingresa al seminario Santa Rosa de Lima. Esto por querer seguir ese deseo que él sentía de ir más allá, de seguir entregando su vida, ¿no? A petición de los alumnos del que él había dado clases, solicitan al obispo para ese entonces que sea él quien siga siendo profesor. Es decir, él era un excelente profesor y los mismos alumnos le solicitan. Él regresa a dar clases, y en el 1913 inicia en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano para estudiar teología en Roma, en Italia. Realiza su segundo viaje fuera de Venezuela por este mismo deseo de
de querer seguir su deseo, su vocación. En el 1914 regresa a Caracas por una enfermedad pulmonar y reanuda la docencia y el ejercicio de la medicina. Vuelve a caer enfermo. En este momento se dice que era tuberculosis lo que comenzó a padecer y luego retoma su viaje a Venezuela. En el 1917 vuelve a viajar, donde se va a Nueva York y Madrid para continuar especializándose, para seguir estudiando medicina, ¿no? En el 1918 es nombrado miembro de la Junta Nacional de Auxilio durante la pandemia de gripe española. Acá ya estaba en Venezuela y en el 1919 muere en La Pastora, en Caracas, el 29 de junio por un accidente automovilístico. Escribió 11 publicaciones científicas, una filosófica y 5 obras literarias. En el 1949 inició la causa de su canonización, donde en el 1972 es declarado siervo de Dios, en el 1986 declarado venerable, en el 2020 es declarado beato y en 2021 se realiza la celebración en Caracas de su beatificación el 30 de abril. Acá se puede observar una foto de José Gregorio, recién graduado de bachillerato. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, continuamos. Disculpen un momentico. Igual ahorita vamos. Bueno, patica caliente, espero que les haya gustado este recorrido José Gregorio. Síganme, suscríbanse, toquen la campanita, dejen sus comentarios y bueno, repartan este video, cada vez somos más. Chao.